aunque preferiría que no. Porque todo lo que diga puede ser usado en su contra. Claro, prefiero que quede así entre nosotros nomás. Bueno, hermanas y hermanos, bienvenidas, bienvenidos a esta otra jornada en donde vamos a intentar de comprender a Pablo, este hermano que en alguna cosa es súper claro y en otra cosa no tanto. Y vamos a ver primero dos temas así como suavecito de entrada, en donde no se requiere de mayor análisis. Y luego vamos a ver el plato de fondo. Una de las cosas que me gusta de Pablo y que debemos aprender sí o sí es el tema de la generosidad y la forma de administrar nuestras ofrendas. Estoy en el capítulo 8 de la segunda carta a los Corintios. El versículo 1, 2, 3 creo que es suficiente. Y para no hacer una lectura larga, el mismo capítulo, versículo 19, 20, 21. Yo creo que eso es suficiente como para hacernos la idea de que Pablo hace recomendaciones prácticas y conocer también lo que nosotros consideramos como la revelación, lo que consideramos que es palabra de Dios. Dice Pablo, capítulo 8 de segunda carta a los Corintios: ahora, hermanos, digamos hermanas y hermanos, ¿cierto? Habría que contextualizar este texto. Ahora, hermanas y hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas, se refiere, ¿cierto?, a las iglesias de Filipos y Tesalónica, está en Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían. Interesante, ¿no? Porque hay varias expresiones que no necesariamente forman parte de nuestro corazón, nuestras intenciones y nuestras actitudes cuando hacemos ofrenda, ¿no? Que en medio de las pruebas más difíciles, obviamente persecución, obviamente el maltrato y la razón de la persecución en Macedonia, sobre todo en Filipos y Tesalónica, son, en caso de Filipos era considerado como pequeños trozos de Roma, Italia, en Macedonia, porque era una ciudad fundada por los veteranos de guerra, que eran romanos, y allí se establecieron, y era como entrar un territorio de Roma, pero en Macedonia, en donde le debe lealtad en todo lo que se hace a Roma. Por tanto, cualquier indicio de una religión o una actitud política o una actitud económica desleal a Roma era considerado como una especie de traición. Ahora no podemos imaginar cómo debió haber sido este grado de persecución, pero en ese contexto de la lealtad que le debe a Roma como una ciudad que debe reflejar la política, la economía y la sociedad romana en Macedonia,
Pablo describe entonces era en medio de las pruebas más difíciles. Y obviamente en esa ciudad donde se supone que César es Kyrios, ¿no? El Señor, es decir, que Jesucristo, un judío castigado, crucificado, muerto por soldados romanos, por el imperio, decir que Jesús es el Señor, no resultaba tan fácil. Además, se organizaba como una sociedad alternativa en donde los valores del, ¿cierto? Aprendido de los apóstoles, así mismo de Jesús, no era tan fácil sobrellevar en una ciudad donde justamente la lealtad a Roma y a todas sus tradiciones religiosas, políticas, resultaba ser vital. Y por lo demás, en cuanto a la economía, ¿cierto? Entonces, ya en alguna vez, algún estudio y la predicación, usted tiene que haber aprendido esto de no sumarse a las cadenas de patronazgo, ya resultaba ser unas personas sospechosas. ¿Ah? Y esto, ¿cómo viven? ¿No? ¿Por qué no son leales a este negocio, a esta forma de operarse del mercado? Y algo parecido pasaba con Tesalónica, que en otros estudios les expliqué que Tesalónica llegó a ser reconocida como una ciudad libre gracias a que ellos se adhirieron a los que luego llegaron a ser como el imperio en el fondo, lo que llegaron al poder cuando había una guerra civil. Y la ciudad de Tesalónica favoreció a los que posteriormente llegarían al poder, entonces se ganaron el, el favor del César y fue reconocida como ciudad libre, ciudad que no tiene nada que rendir a Roma, solamente ser leal, no ser traidor. En ese contexto llega allí Pablo y predica el evangelio y se forma una comunidad. Por tanto, en el contexto en donde Roma estaba expulsando a los judíos porque hacían desórdenes, provocaban, ¿cómo se llama esto? Em, ay, ahí se me fue la palabra. Bueno, desorden público. ¿Mm? Alboroto. Eso era, alboroto, gracias, pastor. Como provocaban alboroto en lugares, en espacios públicos, el emperador romano Claudio ordenó a que todos los judíos abandonaran Roma, ya, váyanse, era como, ¿cierto?, medio xenofóbico, ¿cierto? Si actualizáramos hoy día, ya váyanse de aquí. Hoy día recién nomás leí en Facebook, alguien puso lista de extranjeros en Chile, puso colombiano, peruano, boliviano, ecuatoriano, venezolano, que delinquen, hay que expulsarlo del país y que uno adhiera a esa petición, así como que hay que hacer eso. Bueno, la cosa es que algo así estaba pasando, entonces en ese momento, cuando Tesalónica necesita ser fiel a Roma, ¿ah? Porque hay un compromiso sociopolítico y económico con el imperio, llega Pablo, judío, y hace desorden, en el fondo, predicando una religión distinta y que tiene unos principios socioeconómicos distintos. Así que las ciudades más conocidas de Macedonia, Filipo y Tesalónica, estaba pasando por pruebas más difíciles, dice Pablo, pero en ese contexto, dice, su desbordante alegría y su extrema pobreza. Qué combinaciones más extrañas, ¿no? Yo pregunto, ¿cómo podríamos expresar esto en nuestra vida, ¿no? En este momento que vivimos pandemia, la pandemia del siglo, en donde nuestros bolsillos de una u otra manera fueron afectados. Tal vez no extrema pobreza cada uno de nosotros, pero sí, yo hablo por mí, ingreso familiar ha disminuido.
si realmente en esta circunstancia con que no se alcanza a llegar a extrema pobreza, aún con alegría podemos ser generosos. Porque lo que está aquí en juego no es la ofrenda para el apóstol y su equipo, sino ofrenda para donaciones para las iglesias de Jerusalén, para los hermanos de Jerusalén que estaban sufriendo necesidades extremas por el hambre que ha habido en la región. Bueno, ahí dejo las ideas, ¿sí? Si después quieren retomar, lo conversamos. Y lo otro que dice es que, versículo 19, además las iglesias lo escogieron para que nos acompañe cuando llevamos la ofrenda, es decir, cuando fuimos para buscar la ofrenda y para llevar la ofrenda, nos han acompañado unos hermanos como, en el fondo, como testigos, como testimonio, ¿no? Como testimonio para evitar murmuraciones. Quizá ofrendaron, no sé, 1000 piezas de plata, pero volvieron con 50 piezas de plata, quizá que habrían hecho. A lo mejor eh, toda vez que tenía que pasar la noche, alojaron en hotel 5 estrellas. Entonces, para evitar acusaciones, para evitar murmuraciones, fueron acompañados por algunos hermanos de buen testimonio. Además de eso, dice, la ofrenda, la cual administramos para honrar al Señor y demostrar nuestro ardiente deseo de servir. Así que, y luego si queremos evitar cualquier crítica sobre la forma en que administramos este generoso donativo, porque procuramos hacer lo correcto, no solo delante del Señor, sino también delante de los demás. Entonces, me parece esta delicadeza que tiene apóstol, pero si estamos entre los hermanos, ¿no? Bueno, una de las críticas y la sospecha, la duda que hay en el mundo, incluso nosotros como evangélicos sospechamos de algunos hermanos, ¿cierto? En la fe, que o sea, tiene otro sistema, otro gobierno y otra forma de administrar dinero sobre los diezmos, que siempre, de vez en cuando sale en la televisión, ¿no? Los diezmos. Creo que uh, extremar los cuidados, transparentar siempre, nunca están de más. Creo que por ahí donde, como decimos, Satanás mete su cola, cosas que nosotros, no porque esté las tesoreras acá, ¿no? Porque ella es muy querida y amada por toda la iglesia, toda la congregación, no es como tirar una indirecta a ella, sino para todos nosotros, e incluso en lo que nosotros hacemos una pequeña transferencia y en todo lo que hagamos, hacerlo con cuidado, incluso para proteger a la tesorera que tiene que administrar, tiene que estar siempre al frente de este tema. Eh, a medida que vayamos creciendo como congregación, involucrándonos en distintas obras donde hay que mover recursos, ser responsables de ello. No se me ocurre en este momento algo así como puntual, particular, hablemos de este caso o cómo hay que manejar el dinero, sino como un principio que está en la Biblia. Hay que hacer hermenéutica de este pasaje de Pablo. Ya el tema del dinero era un tema sensible en aquella época y nunca ha dejado de ser un tema sensible en la iglesia. Así que esos dos temas como una entrada, para que veamos que lo que nosotros consideramos como palabras del Señor, salido de la pluma de Pablo, eran cosas que tenía que ver con la vida de las iglesias, algo muy sencillo, algo muy obvio incluso, pero porque estaban en la preocupación del apóstol por un momento específico cuando tenía que ir a buscar un dinero, tenía que ir a entregar un dinero, evitar malos entendidos y etcétera, etcétera. Y lo tenemos hoy como palabra del Señor. Y eso le dejo como un principio para que entendamos los siguientes pasajes. Lo hice a propósito, esto que parece ser como obvio, pues hay que tener cuidado con, con el tema del dinero. Entonces ahora vamos a ver el tema del... ¿Qué creen ustedes? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a pensar? De la cosa que Pablo dice o ha dicho
que nos causa gozo e indignación a la vez. ¿Ah? ¿Qué se le ocurre? ¿Hablar en lengua? No. Ay, este pelo que me tiene loco. Pero estoy siguiendo el consejo de la iglesia de dejar el pelo largo a ver si gano los votos de los jóvenes. Ya. Miren, hay un versículo que es muy interesante y nos va a mostrar el espíritu del apóstol Pablo sobre este tema. Dice, capítulo 5, versículo 1, saltamos a la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 1, dice, es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. En el estudio bíblico de los sábados. Ahí también el pastor. Entonces, olvídense de que tenía por mujer a la esposa de su padre, ya esos casos, que incluso se ven hoy, de vez en cuando salen esas cosas en las noticias, y no muy lejos de acá, de repente pasan por acá también. Pero lo que quiero que fijemos atención es cómo Pablo se preocupa de esto de que en la iglesia tiene que haber un mínimo de estándar, ¿cierto?, de las éticas. ¿Sí? Un mínimo. El mínimo es que, miren, ni siquiera entre los paganos se tolera. O sea, incluso en el mundo pagano, fuera de la iglesia, hay una ética mínima. La iglesia no puede estar por debajo de esa ética. ¿Sí? Entonces, solamente quedarnos con la idea de que Pablo tiene cierta preocupación por las cosas que ocurre dentro de la comunidad, que de repente es comparable con lo que ocurre fuera de la iglesia. Solamente quedarnos con esa idea. No establecer dónde estará el estándar, estar aquí, estarás acá. ¿Sí? Yo creo que la hermana, o sea, la esposa del hermano, hasta ahí está bien. No establecer un parámetro así como hasta la mujer de quién puede ser como aceptable, no en esos términos, sino que Pablo se preocupaba que lo que ocurría en la iglesia debe ser, ¿cierto?, al menos que sea aceptable a la vista de los paganos, y no puede estar así haciendo cosas que hasta los paganos se dan cuenta que está mal. ¿Me entienden, cierto, lo que quiero decir? Yo no. Ya, en ese contexto vamos al capítulo 7 primero. Capítulo 7 me gusta mucho y creo que el pastor debe recordar que lo dice leer en la clase de cartas paulinas como una lectura trifonal en donde yo leía una parte, es varones y estudiantes mujeres leían alternadamente capítulo 7. No lo vamos a leer todo, pero ustedes pueden echar una mirada, un vistazo al capítulo 7. En el capítulo 7, como titula la NBI, hay un largo consejo del apóstol Pablo a la familia, al matrimonio cristiano. Y simulando distintos casos, situaciones que ocurren, incluso de abstinencia. Aquí lo importante de este texto, quiero destacar dos cosas. Primero,
Pablo va alternando en distintas situaciones que se dan en el matrimonio en relación al derecho y al deber entre las parejas, la igualdad, es decir, lo que puede el hombre reclamar, la mujer también puede reclamar. ¿Mm? En lo que está obligado el hombre, la mujer también está obligada, y viceversa, ¿no? En que a veces, luego, primero empieza con hombre y mujer, luego dice mujer y hombre. Tiene ese extremo cuidado de decirlo de manera alternada y alternada en el siguiente grupo de consejo. De modo que nadie podría sospechar aquí que Pablo tiene una preferencia por un género o por un sexo. Ustedes saben la diferencia entre sexo y género, ¿cierto? Sexo es lo relativo al aparato, el órgano genital, y género es como yo percibo, como yo me siento, una cosa así, ¿cierto? Es así como se define, ¿no? Yo he escuchado por ahí, no es que yo haya investigado, sino que así también los entiendo. Entonces, Pablo tiene un extremo cuidado de decir lo que hay que decir a las mujeres como obligaciones, pero también lo dice a los hombres. Y en cuanto al derecho, lo que dice a los hombres como derecho, porque tú eres hombre, también le da el mismo derecho a las mujeres en este capítulo. Esa es una primera cosa. Y la segunda cosa es, siguiendo un poco con lo que vimos en el capítulo 8 de la segunda carta, no necesariamente Pablo da como consejo lo que él considera que esto es algo que se me ha caído del cielo de parte del Señor, sino es lo que yo pienso. Pablo da un consejo o consejos a partir de lo que a él le parece que es bueno, prudente. Da como ejemplo su propia vida de haberse mantenido soltero. A lo mejor no era tan muy bonito, no muy atractivo. Entonces, causa del Señor, a lo mejor ninguna mujer lo pescaba. Bueno, uno puede decir esto porque Pablo no puede venir a reclamarme ahora, ¿no? Tampoco hay algo como para decir que no, si era Pero bonito. cuando llegue al cielo, te va a preguntar. Va a tener un conflicto pequeño, pero bueno. O se va a confirmar la hipótesis, ¿no? Todos van a decir, tenía razón. Ya. Quién sabe. No puede estar casado porque dice que en el reino. Ya, bueno. Entonces, Pablo da consejos prácticos de su parte, desde su parecer. Y eso nosotros lo tomamos como palabras del Señor, ¿cierto? Porque son consejos que ayuda para vivir la fe. Pero no por eso, entre comillas, canonizamos a Pablo, así como que Pablo dice verdades universales. Y en eso creo que debemos estar de acuerdo en que Pablo confiesa sus limitaciones, ¿sí? Pero quedemos con la primera idea de que Pablo, así como lo dicen en Gálatas también, ¿no? Que en Cristo Jesús ya no hay hombre y mujer. Pablo radical, el primer Pablo, como también hay unos libros que se llaman así, Pablo radical o primer Pablo, es un Pablo que considera que hay igualdad de género ante Dios. Dios los creó iguales y así se deben tratar, ¿sí? En los asuntos prácticos. Después pueden leer con calma, ¿cierto? El capítulo 7 y se van a dar cuenta. Y capítulo 3, versículo, siempre me confunde ese 24, 28 de Gálatas, ¿cierto? Donde Pablo dice en Cristo Jesús, no hay hombre, mujer y esclavo, amo y esclavo, cosas así, judío y gentil. Y ahora vamos a los dos textos polémicos. Qué terrible, qué terrible. Qué terrible. ¿Por qué Pablo dejó estos textos tan complejos? Pero vamos a llegar a una conclusión muy extraña, así que prepárense. Si tiene cinturón de seguridad, su asiento lo pueden colocar. Ya el pastor ya está nervioso. Lo que tenemos en el capítulo 11, versículo 12 en adelante, de la primera carta a los Corintios,
No sé si alguien quiere leer este texto, ¿sí? Porque yo soy incapaz de leerlo porque a mí me da dolor de guata cuando leo este texto. Es que no estoy en el NBI, va a pasar lo mismo que la otra vez. Perdón, yo lo quiero leer. ¿Qué texto no entendí? Ah, ya, mejor eso. Abstinencia, Juan Manuel. Capítulo 11, versículo 2 hasta el versículo 16. Primera de Corintios, sí. Sí. Ah, ya. Primera de Corintios 11, 2 hasta el 16. Así que una lectura rapidita. del 2 al porque es 16. largo. Sí, 2 al 16. Ya. ¿En qué versión? NBI. Ah, ya. Espérese, la estoy cambiando en NBI aquí. Ya, Primera de Corintios 11, del 2 al 16. Leo. Dice el título de coro en el culto. ¿Eso? ¿Está Sí. bien? Ah, ya. Dice, los elogio porque se acuerdan de mí en todo y retienen las enseñanzas, tal como se las transmití. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. ¿Se escucha bien o no? Sí, perfecto. Ya, pero igual le voy a dar más volumen. Ya. Versículo 4. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra al que es su cabeza. En cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra al que es su cabeza. Es como si estuviera rasurada. Si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte también el cabello. Pero si es vergonzoso para la mujer tener el pelo corto o la cabeza rasurada, que se la cubra. El hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria del hombre. De hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre, ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por esta razón y a causa de los ángeles, la mujer tiene autoridad sobre su cabeza. Sin embargo, en el Señor, ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Pero todo proviene de Dios. Juzguen ustedes mismos. ¿Es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿No les enseña el mismo orden natural de las cosas, que es una vergüenza para el hombre dejarse crecer el cabello, mientras que es una gloria para la mujer llevar el cabello largo? Es que ella se le ha dado la cabellera como velo. Si alguien insiste en discutir este asunto, tengan en cuenta que nosotros no tenemos otra costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios. Ajá. Lo quise leer intencionalmente porque no entendí ni jota aquí. Sí, Lo confieso. Quiero que me explique esto. ¿A qué se refiere esto claro. del pelo y no sé qué bien? Sí, eso vamos a intentar de hacer. Ya. Primero, habría que partir qué traemos, ¿no? ¿Qué es lo que traemos nosotros? ¿Qué nos pasó cuando, después de afirmar en el capítulo 7, Pablo que nos enseña la igualdad, ¿no? De derechos y deberes en el matrimonio? Y de repente aquí sale con cosas que parece que no está tan así como en misma onda, sintonía con lo que hemos leído. Ahora, algunos autores fácilmente llegan y dicen, bueno, también porque existen antecedentes en otras partes de la Biblia, ¿no? No es que inventen de la nada. Que aquí lo que tenemos es una interpolación, es decir, alguien introdujo en época posterior este texto cuando en realidad Pablo no habría dicho esto.
es fácil decir eso, ¿no? Pablo no está para defender su texto. Entonces, de entrada le quiero decir que no, al menos los autores más serios y considerando sus argumentos de que está en un contexto del texto más o menos ubicado, y por lo demás no hay copia antigua que dé testimonio de la ausencia de este texto en el Corpus Paulino. Es difícil decidir, es difícil sospechar que este texto fue agregado posteriormente, ¿sí? El único argumento para decir que, porque debe tener tres condiciones. Por ejemplo, la lectura del texto anterior y el texto posterior debe ser fluido. Por ejemplo, si sacamos este texto, la lectura del primer texto anterior y el texto posterior debe fluir como si esto está aquí como ejerciendo una barrera de lectura. Segunda condición que debe llevar es que debe ser un texto totalmente contradictorio al pensamiento general. Por ahí podría haber una cierta razón. Y la tercera condición que tiene que darse para que sea una interpolación, como un texto agregado, es que debería haber evidencia de testimonios antiguos, por ejemplo, alguna copia antigua que no tenga esta parte. Pero la única condición que se da aquí parece que el pensamiento paulino en general no concuerda con esta idea. Por eso nos sorprende también. Entonces, lo que yo opino, no es que yo así como que haya inventado recién para este curso, sino habiendo leído e investigado, llegó a la conclusión de que no es una interpolación. Estoy de acuerdo con varios autores serios que me gustan leerlo y que posiblemente y casi seguro es lo que Pablo escribió. Entonces, ahora me gustaría saber qué se sintieron, además de que Danisa dijo no entendió nada. ¿Qué quiere decir con esto de cabello, velo en la cabeza? ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Cómo percibes? Simplemente cómo percibes a Pablo aquí. ¿Cómo es este Pablo? O le hago pregunta. ¿Sienten ustedes que Pablo aquí está haciendo algo machista, como algo patriarcal? No, mira, yo que no entendí nada a qué se refería a eso, lo leí como varias veces, en realidad. Me cuesta leer, reconozco que encuentro complicado a Pablo. Lo tengo que leer como 2 o 3 veces, algunas partes, no todas. Pero yo tuve la sensación cuando lo leí que era algo muy cultural nomás, del momento ¿Ya? en la época, algo muy que era como se estilaba en ese entonces, un estilo, una forma de vestir y de adornar, o de cómo era la mujer y de cómo era el hombre. Esa sensación me dio a mí muy como de la época. Eso Yo, sí, gracias. A mí este texto es súper complicado. Yo, la verdad que creo que difícilmente voy a predicar de él alguna vez. Pero en general trato de no sacar, a veces uno en una predicación le saca al cuerpo algún texto complicado y lo pasa de largo. De hecho, los comentaristas bíblicos también hacen eso. Uno va a un comentario para buscar algo y pasan olímpicamente por esto. Pero este texto que lo he leído varias veces y que me conflictúa mucho, porque si bien es cierto, una de las formas que tenemos de resolverlo, como bien dice la Dani, es que uno dice obedece a un contexto, pero donde me mata Pablo es que justifica con un aspecto fundamental que es como desde la creación. Entonces ahí me complica porque supera lo cultural y la verdad que yo no lo puedo resolver tan fácil. Y claro, está lo cultural y se entiende, lo contextual, por supuesto, pero lo otro, él sitúa algo que es como un asunto universal, transversal y como algo que fuera permanente en el tiempo. No compartiéndolo yo, debo decir que yo no comparto el pensamiento de Pablo en ningún caso, pero me conflictúa, porque por eso que acabo de señalar. A mí me pasa lo mismo. ¿Se escucha?
Sí, Me pasa lo mismo sobre todo con el versículo 3. Es como que pone un orden. Y al final dicen Cristo sobre la cabeza del hombre, sobre la cabeza de la mujer, pero Dios es la cabeza de Cristo. Entonces yo creo que eso le da esa fuerza distinta al texto. Entonces agua abajo uno puede decir, ya pues, ya claro. pues. Se está instaurando una, no sé si llaman jerarquía, no estoy atentando contra el género, no, pero como que vislumbra cierto orden, cierta materia que debe haber, y sobre todo que, y aquí sigo extrapolando, que después se va al tema de de profetizar y de orar, es decir, algo extremadamente eclesiástico, espiritual. Entonces esos Claro. dos temas me hacen pensar que aquí hay una instrucción que supera la generación y los contextos, Mm, en la línea que dice el pastor. sí. No me conflictúa porque yo soy súper machista. Qué bueno, Para mí no es tema. qué cómodo. Disculpe, pero por ejemplo, en mi caso, a mí ese versículo no me perturbó para nada. No sé, bueno, como me criaron a mí mis papás, yo no tengo problema para nada, no me considero ni machista ni feminista. La verdad es que acepto muy de buena gana la estructura que Dios propone y me parece incluso que es sabia. Que Dios sea la cabeza de Cristo y Cristo la cabeza del hombre. O sea, a mí eso no, la verdad es que no me afecta. Yo reconozco que no tengo problema con eso yo. Lo acepto Ya. bien. A mí lo que me costó un poco eso, tanto que le da hincapié, porque todo el capítulo sigue para abajo hablando del tema del pelo, la mujer y el hombre. Eso fue lo que no entendí, por qué. Entonces, lo único que atiné después de leerlo como 2 veces que era un tema cultural. Pero la primera parte que ustedes mencionan, tanto Juan como el pastor Mauricio, de que Dios sea la estructura, la cabeza, o el hombre la cabeza de la mujer, la verdad es que a mí eso no me afecta. Gracias a Dios, puedo decir que no me afecta. Porque creo que Dios es sabio y sabe por qué. Y el tema está en que el ser humano, a lo mejor el hombre, a lo largo de la historia de la humanidad, a lo mejor ha deteriorado ese concepto, ha hecho un mal uso del concepto de cómo ser la cabeza del hombre de la mujer, por ejemplo. Sí. Pero así como Dios lo define a través de Pablo acá y en el Edén, que creó primero al hombre, que fue Adán, y de a partir del hombre, de la costilla saca a la mujer, él sabe por qué, pues yo no voy a cuestionar eso nomás. Yo no me hago problema por esas cosas. Claro, Sí, en eso soy práctica. El tema de Anixa es que está estableciendo, como ha dicho Manuel, una jerarquía a partir del orden cronológico, estableciendo una jerarquía entre hombre y la mujer. Sí, eso es lo que tenemos que conversar a ver del texto, porque el tema del pelo y el velo está relacionado con la jerarquía. No es simplemente como costumbre de que pónganse y quítense, sino por el hecho de que el hombre primero, la mujer después. Entonces, el hecho de que el hombre sea cabeza y de la mujer, en ese sentido está hablando de la, eh, de la costumbre por la jerarquía. Karina. Iba a preguntar yo si en el lenguaje original, en el griego es esto, ¿cierto? Claro, claro. Dice así igual, lo mismo, igualito Claro, como está sí, en español, en el mismo claro, sentido, porque a sí. veces hay algunas palabritas que son como distintas, entonces pueden interpretarse de manera diferente. No, está tal cual, estuve revisando las traducciones, esta es la traducción que más o menos dice lo que dice. Ahora, otra cosa es que, ¿ustedes qué entienden si yo digo, la misma cabeza, la palabra cabeza, que es kefalé, de ahí viene cefalea, etcétera, etcétera, kefalé. ¿Por qué dice kefalé? ¿Qué entendemos por cabeza? ¿Esto o como el principal, es decir, como el que está primero?
¿Mm? Existen esos matices que en realidad queda a criterio del intérprete, porque la palabra cabeza puede significar como la cabeza de esta agrupación es el presidente. Está esa idea del como el primero, ¿cierto? La persona más importante, el representativo, lo que se ve. Y también está la idea de la parte del cuerpo que está más arriba, sobre los hombros y cuello. Esa sería la cabeza. Entonces, existen esos, ¿cómo se llama eso? La semántica, ¿no? Ay, se me fue la palabra que me pasa. ¿Dos significados? ¿Qué? ¿Dos Claro, interpretaciones? claro. Ay, ¿cómo se llama esa palabra? ¿Acepciones? Acepciones, claro, acepciones. Es que se me fue el pastor, pero está Juan Manuel para la palabra que no recuerdo. Están distintas acepciones, significado, y eso podría darnos ciertos matices, pero en el fondo lo que dice cabeza y principal, en el fondo da lo mismo en este caso. ¿Sí? Juan Manuel. Pero en ese mismo sentido, y ya abro un paréntesis, cuando dije yo soy machista, gracias a mi mamá, increíble. Fui criado por mujeres y yo. Claro, más o menos lo que dice Danixa. Sí, cierro el paréntesis. Pero también uno podría decir, para no ser también en interpretación, y que yo entiendo a Karina en que resulta esta jerarquía, esta imposición que hace Dios, pero también uno lo podría llevar que tiene que ver con lo que hace Jesús. Nunca dijo líder, pero sirve, y es Dios. Y capaz que gran parte de esta jerarquía tenga que ver con la responsabilidad de la creación y de las personas. Dios responsable por la creación, responsable por Cristo, Cristo por el hombre por la mujer, en una línea que fluye. Y también, de acuerdo como lo escuché, me hace harto sentido también el concepto de responsabilidad, y siempre la responsabilidad viene desde lo alto mando hacia abajo, para el cuidado, para cautelar. Así también yo lo vería, este concepto de responsabilidad. Claro. Voy a empezar a exponer algunas ideas. Primero, ¡Wow! Sí, primero, Pablo, una de las cosas que hace, ¿cierto? Lo que mencionó el pastor, una de las cosas que Pablo hace aquí en este texto es interpretación del Antiguo Testamento. ¿Estamos de acuerdo con la interpretación de Pablo? No, porque lo que tenemos acá es que dice, usa en términos de que la mujer es gloria del hombre y el hombre él es imagen y gloria de Dios. Pablo le pone gloria, además de hablar de la imagen. O sea, Pablo está haciendo una interpretación del Antiguo Testamento. Y en esa interpretación, él recurre a un método llamado rabínico, que es un método muy particular de los judíos, aquellos que estudiaban la ley y que daban interpretaciones alegóricas, interpretaciones no necesariamente como hoy los hacemos. Es su manera muy particular de interpretar. Entonces, yo diría personalmente no estoy de acuerdo con la lectura que hace Pablo del Antiguo Testamento, de la creación. Es su interpretación. Pablo recurre entonces a una tradición de los rabinos, tradición en la que él fue formado como lector, como intérprete, y trata de dar significado aplicando en esto de hablar, orar, profetizar públicamente en una reunión pública, en la asamblea. Y en eso uno no necesariamente tiene que estar de acuerdo con la interpretación paulina. Pablo, cómo interpreta el texto bíblico. Segunda idea. ¿Por qué habla del pelo y poner velo? Eso es importante saber. Algunos comentaristas por ahí dicen es que había costumbre en la región de que las mujeres usaban velo, ¿cierto? Usaban así como para cubrir el cabello, para que no se vea muy sexy, para así evitar que
que el pelo sea usado como para atraer a los hombres, o sea, que la sacerdotisa de la diosa Afrodita, y también en Corinto, si usted, habría que confirmar, si gusta después, ahora mismo pueden buscar en Google, ¿qué otra diosa había en Corinto? Creo que era la diosa egipcia Isis. Isis era otra de las diosas que adorabas en Corinto, y la diosa Isis era la diosa que afirmaba, o sea, atribuía a ella de que las mujeres tienen los mismos poderes que los hombres. Las mujeres tienen los mismos poderes que los hombres, una cosa así. Entonces, la diosa Isis era la diosa del feminismo, si quisiéramos hacer una actualización. Entonces, si en Corinto había un templo dedicado a la diosa Isis, lo más probable es que también su pensamiento de la igualdad de género, de igualdad de poder, era como algo común y conocido. Y que Pablo no estaría en contra de ello. El tema es que debemos entender que en las costumbres antiguas griegas, en el contexto donde nosotros vemos, a mí me parece interesante lo que he leído de un autor muy serio, muy bueno, que tiene muchos videos en YouTube. Él se llama, déjeme ver el nombre que no me acuerdo. Él se llama, Antonio Piñero. ¿Cómo me voy a olvidar de ese nombre? Antonio Piñero. Hay muchos videos de él en YouTube que son muy buenos, Antonio Piñero. Antonio Piñero explica algo muy interesante, que dice que en la antigüedad griega, los hombres durante el culto, durante la liturgia religiosa, usaban un manto sobre la cabeza. Y las mujeres no. Las mujeres para la liturgia soltaban su cabello como yo así. Tenía que usar el pelo suelto. Entonces lo que Pablo está diciendo es al revés. No, que no debe ser así nosotros en la iglesia. Los hombres no tapen su cabeza. Y las mujeres cubran su pelo. Porque en los cultos paganos, el pelo suelto, así como, no sé si también me veo sexy, pero el pelo suelto, así, ¿cierto? Era el símbolo de la sensualidad. Que por cierto que no es mi caso, ¿no? Era el símbolo de la sensualidad. Entonces, Pablo dice, no, más decoro en la iglesia, ¿sí? Porque esto es público. La gente nos ve. La gente hace opinión, forman opinión de nosotros. Entonces, las mujeres cubran su... Ahora, nosotros, como no somos lectores ideales del siglo XX-XXI, necesitamos esta explicación de la cultura. Pero entendemos que los lectores, los destinatarios, los primeros lectores, o sea, los lectores ideales, entendieron de inmediato de qué estaba hablando Pablo, pero algo confuso, porque él hace interpretación del Antiguo Testamento desde su mirada, que nosotros no tenemos por qué compartir. De hecho, la prueba de ello es que Pablo, después de decir todo esto, dice lo siguiente, versículo 11 en adelante: sin embargo, en el Señor, ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. Es como que él entra en duda, él mismo comienza a cuestionar a sí mismo. Después de haber dicho que el hombre primero, luego la mujer, luego entran en duda. Es una de las cualidades que debemos aprender de Pablo. A pesar que es algo como medio confuso y contradictorio, pero justamente esto de no ser categórico, porque lo que está haciendo él es como lo que he dicho al principio, son recomendaciones. No es una doctrina universal que se debe aplicar en todo lugar y en todo tiempo, sino una recomendación muy puntual a los corintios, en donde había situaciones puntuales y entorno puntual. Y eso era la recomendación de Pablo. Pero ahora dice lo siguiente, ¿no? Sin embargo, en el Señor, ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Pero todo proviene de Dios.
hace una conclusión así como tratando de redondear para no quedarse mal con nadie. Juzguen ustedes mismos. ¿Es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Finalmente, hace una pregunta retórica, deja al lector a que decida. ¿No les enseña el mismo orden natural de la cosa que es una vergüenza para el hombre dejarse crecer el cabello? Pero se supone que para el hombre, para la mujer, crece cabello por igual. Y lo de cortar y no cortar el pelo es una cosa de costumbre según la cultura. Pero Pablo está ubicando entonces en el contexto de los corintios, que ellos juzguen según la costumbre y la tradición de la época. Juzguen ustedes mismos. Por tanto, el hecho de que, ¿cierto, Margarita, que yo me esté dejando el pelo largo, no significa que sea algo vergonzoso. Estamos en otro tiempo, en otra cultura, en otra onda. Estamos en tiempo de proceso constituyente. Entonces, dice, mientras que es una gloria para la mujer llevar cabello largo, la cultura de aquella época, que también hoy se aplica, hay personas que les gusta pelo largo, pero que sea gloria, no sé. Es que a ella se le ha dado su cabellera como velo. Si alguien insiste en discutir este asunto, tenga en cuenta que nosotros no tenemos otras costumbres ni tampoco las iglesias de Dios. Ahora, lo que yo quiero rescatar aquí es la ductilidad que tiene Pablo en su pensamiento. En cuanto a la relación entre el hombre y la mujer, en su intimidad, en la manera en que uno debe tratar en el trato, ¿no?, mutuo, el hombre a la mujer y mujer al hombre, él claramente enseña, agrega además su propio consejo de que deben tratarse como iguales. Pero cuando se trata de actos públicos, cuando se trata de reunirse en eclesía, donde la mujer, él no dice que la mujer no hable ni profetice, que es lo que va a ocurrir en capítulo 14, versículo 33, por ahí dice sí, y es no. Pero aquí, Pablo dice, cuando una mujer ora y profetiza, no dice no lo hagan, eso no está bien, no, háganlo con decoro, porque todo el mundo nos está viendo. ¿Qué cabe decir aquí? Pablo no está estableciendo un orden, ¿cierto?, en que así en todo el mundo se debe hacer aquí para siempre, pero sí establece una clave hermenéutica. ¿Qué quiere decir eso? Sí establece un consejo que es universal y para siempre. ¿Cuál es? La iglesia no es una sociedad, no es un grupo que vive una tradición, una costumbre que le dé lo mismo lo que pasa en el mundo, fuera de ella. ¿Qué significa eso? La iglesia también puede, además de cierto dar testimonio hacia afuera, ¿no? Es que el mundo la ve, lo que hace las iglesias, observa, pero también la iglesia puede ver en el mundo el avance, cosas que son progreso, cosas que ayuda a que la iglesia pueda ser iglesia. En el fondo, Pablo lo que hace es que, véanlo ustedes, claro, somos todos iguales, está todo muy bien, pero si esto no ayuda, para que haya orden, para que haya decoro, para que haya buen testimonio, porque si eso va a hacer que el mundo vea como un grupo de personas desordenados que hace lo que quiera y que es ofensivo para los demás, entonces no lo hagan. Hagamos con orden y así demos testimonio. ¿Qué es lo que nosotros podemos rescatar del mundo? Por ejemplo, el avance tecnológico, la ciencia. Pero también en el mundo existen expresiones sociales que la iglesia se ha olvidado o la iglesia no se ha preocupado porque se ha espiritualizado mucho,
cosas concretas que ayudan a que la iglesia también vaya formando, vaya actualizando culturalmente. Por ejemplo, durante mucho tiempo en la iglesia se ha establecido, y gracias también a la iglesia católica, ¿cierto? Pero también a las iglesias evangélicas, los misioneros que nos ha traído el evangelio, la diferencia de género, la desigualdad, la inequidad de género. Pero fuera de la iglesia se ha hablado desde antes y hay lucha, hay movimiento que intenta mostrar, intenta establecer con legalidad la igualdad y la equidad. La igualdad y la equidad, ¿cierto? Son cosas diferentes. La igualdad es la naturaleza, porque somos iguales, así nacemos iguales. La equidad es lo que debemos hacer, el trato que demos. Una cosa es que yo teóricamente diga, no, si todos somos iguales, pero en el pago del sueldo, en qué otra cosa más, no sé, en la forma en que nosotros tratemos a la mujer, en nuestra manera de hablar, no seamos equitativos, eso es una contradicción. Entonces hay que hablar de la igualdad y la equidad. Tanto la naturaleza como la práctica tiene que decir lo mismo. Somos iguales ante Dios y entre nosotros en la forma en que nos tratamos. Y eso lamentablemente, la iglesia llegó tarde a esa discusión. Además, hay iglesia que resiste a eso. Hay cristianos que resisten a ello. Bueno, es una opinión mía, ¿no? Porque también otra persona podría venir y dar argumento bíblico y decir que no, que los hombres, aquí mismo dice que el hombre es... Pero yo estoy usando el argumento al revés, en que Pablo lo que hace es, a pesar que para él es clarito que hombres y mujeres son iguales, pero también es posible que la iglesia pueda comportarse en favor de la proclamación del evangelio, porque en la cultura griega, entonces el hombre cubría y la mujer soltaba las cabelleras. Hagámoslo al revés. Pablo adapta, su pensamiento es dúctil. Pero ¿qué es lo que evita? Que la mujer sea mostrada, así que actúe en público con cierta sensualidad, usar su pelo así suelto, como lo hacían las sacerdotisas de Afrodita y Isis. No, cobran su pelo. Entonces, establecer esta diferencia o cierto orden que nace de su interpretación equivocada, yo diría, ¿no? Es su interpretación personal del Antiguo Testamento, pero Pablo intenta establecer ciertas condiciones de culto litúrgico que pueda dar un buen testimonio para la sociedad en general. Entonces, la pregunta mía es, la pregunta que debo hacer y debemos hacer nosotros, ¿qué cosas de lo que nosotros afirmamos y hacemos y practicamos para a los ojos del mundo es escandaloso? Y nosotros lo hacemos simplemente porque siempre lo hemos hecho así, o porque leemos la Biblia de una manera, pero a los ojos. Así como vimos, ¿se acuerdan? Por eso leímos el capítulo 5, versículo 1, cuando Pablo dice, bueno, esta cosa hasta para los paganos es escandaloso. Entonces, hay ciertas cosas que se hace en la iglesia que es escandaloso. Por ejemplo, hablamos del diezmo, ¿cierto? De algunos pastores. Eso es escandaloso para el mundo. La gente se ríe, la gente... ¿Pero cómo? Hay cosas que en la iglesia se da y que para el mundo ya no es tema. Entonces Pablo está tratando de aquí, claro, mala manera, no estoy de acuerdo con lo que Pablo de alguna manera establece como jerarquía, pero hay un espíritu paulino muy interesante que es, la iglesia no vive la fe así como cerrando los ojos o pidiendo al mundo que no nos mire. Porque esto se trata de iglesia, usted no tiene nada que decir acá. A Pablo le preocupa que cómo miramos nosotros al mundo, pero también cómo el mundo mira a la iglesia. Ser decoroso. Y en ese sentido, no es retroceder, sino
intentar de ser actual, intentar de incidir en el mundo, intentar de que con el mundo se pueda dialogar. Entonces aquí hay un espíritu hermenéutico, espíritu misionero interesante que hay que rescatar, ¿sí? Pero para nada estamos de acuerdo que la mujer es inferior, como se podría entender de este texto. Pero lo que me gusta de Pablo es que él mismo duda de lo que le está diciendo. No es tan así como categórico, esto viene del Señor. No, él hace su propia interpretación, pero luego, así como dubitativamente dice, sin embargo, bueno, el Señor ni la mujer ni el hombre, en realidad, bueno, así como... Bueno, voy a parar un ratito para que ustedes puedan reaccionar y sepultarme si gusta. Llegó Gaete, llegó José Luis, y el discípulo de Pablo. Me parece súper interesante la mirada porque igual para mí ha sido un capítulo que me salto porque no sé explicar. No me parece. No me parece, pero no sé por qué no me parece. Entonces, incentiva el machismo eso, pues, si se lee así literal, Claro. lo incentiva y más encima le pone forma con el tema del velo, con el tema de taparse el pelo, lo que sea. De partida no hay que aceptar eso como mandamiento, ¿no? Es algo muy particular y puntual que ocurría ahí. Claro, pero hay iglesias en las que eso es así, tiene que ser así. Hay dos palabras que me gustaría que recordemos como preocupación de Pablo aquí. Es la respetabilidad y la aceptabilidad. Ser una comunidad respetada. Si queremos ser una iglesia misionera, primero tenemos que lograr ser respetada por los demás. En segundo lugar, debemos ser aceptados por los demás, así como que no, estos son raros, hacen cosas muy extrañas, así como que ya no podemos incidir en la vida de la ciudad. Somos autoexcluidos. Más encima nos excluyen. Entonces Pablo tiene esa preocupación de que seamos respetados. Seamos respetados con lo que nosotros hacemos. Y es el espíritu del capítulo 5, versículo 1. ¿Sí? He oído entre ustedes, tienen como mujer a la esposa de su padre. Eso no pasa ni siquiera entre los paganos, por favor. Entonces, Pablo establece esa posible comparación. Nuestra ética tiene que ser, no sé, mínimo igual a lo de pagano, ser aceptable. Y en ese sentido, ser decoroso en la congregación, donde las mujeres que de alguna manera son vistas como personas que deben estar sometidas en la cultura general, ¿no? Pero en la iglesia, con el pelo suelto, así sensual, y hablando como en nombre de Dios, eso no está bien, no está bien, porque así no vamos a ser nunca respetados ni aceptados. ¿Te parece? Entonces, diríamos lo mismo, ¿no? Es que el pastor se lleve todo el diezmo, todas las ofrendas, nunca se sabe dónde está esa plata de los fieles. Eso no es aceptable ni es respetable. La gente se ríe de nosotros. Entonces la iglesia que se preocupa, que dialoga con la sociedad, eso está correcto, ese es el espíritu de Pablo. Pero eso de velo y pelo, eso y la interpretación paulina de Génesis, de la creación, es muy particular, incluso algo equivocado por parte de Pablo de cómo leer el Antiguo Testamento, porque él está leyendo de manera muy rabínica de la época, pero hoy nadie lee así. ¿Ustedes se acuerdan lo que dice en la matanza de los niños en el nacimiento de Jesús en Belén? No recuerdo. ¿Se acuerdan o no? No. ¿Cómo no se acuerdan cuando Herodes manda a matar a los niños en Belén? Sí, pero ¿qué Ya. dice en específico? Ahí voy. ¿Han entendido alguna vez lo que dice al final de ese capítulo cuando dice, entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías? Se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Yo pregunto, siempre me llaman, ¿y qué tiene que ver esto con lo que pasó con los niños de Belén?
Bueno, ese es un método rabínico de lectura que no necesariamente hoy lo vamos a tomar como algo que hay que darle el sentido porque es palabra del Señor. El autor de este libro aplicó un método de lectura muy particular que hoy nadie lee así. Que posiblemente siglos después una iglesia de este sector se va a reír de nosotros o de mí. Hubo un tiempo que se leía así a Pablo. Bueno, esta lectura que Pablo está haciendo de Génesis es una lectura muy particular, personal, como opinión personal, como una interpretación personal, que no lo veo por qué hay que tomar así como regla. Porque Pablo mismo, como vimos, el tema de la ofrenda, cosas así, da sugerencias personales desde su preocupación, desde su subjetividad, que nosotros lo aceptamos porque es justamente decoroso, porque es, ¿cómo se dice eso? Como aceptable y que tiene que ser así para ser respetado por los demás. Entonces, la preocupación de Pablo aquí por las hermanas de Corinto y por los hermanos de Corinto es que, bueno, las mujeres, a diferencia de otras culturas, cosas así, que muy machistas, pueden orar y profetizar en cultos públicos, ¿no? Pablo nos dice, no, háganlo, pero con cuidado de no ser rechazados como personas indecorosas, porque así no vamos a tener ninguna posibilidad de dar testimonio de fe a ellos. En ese sentido, es cosa de que durante días posterior a esto, piensen ustedes cuántas cosas en el mundo se están luchando. Proceso constituyente, incluso. La iglesia, ¿qué hace por ello? No hablo por mí, ¿no? Me refiero, no digo que la iglesia evangélica tiene que tratar de estar representando allí, sino que está tratando de construir un Chile, no sé, Chile distinto, Chile mejor. Pongámosle el color, no sé. Perdón, hermana Margarita, si Licia estás ahí, una opinión muy personal. Pero la iglesia hoy, ¿qué hace? ¿Qué hace? No como tratando de ir al Congreso a escribir la Constitución, sino me refiero por la igualdad, por el derecho de la mujer, por todas esas cosas que nos preocupan, por el agua, por salud y educación. ¿Qué hace la iglesia? Como que no somos muy respetados, no somos muy respetadas en nuestra sociedad porque estemos haciendo algo que incida en la vida desde el espíritu del reino de Dios. No, la iglesia está preocupada, claro, tampoco andamos tocando bombo y platillo para decir lo que estamos haciendo por los pobres, etcétera, etcétera, pero la iglesia en los grandes temas que se discuten en Chile y en el mundo siempre llega tarde. Por eso la respetabilidad y la aceptabilidad, y la iglesia siempre recordada por estos fanáticos que van a gritar al Congreso con carteles, o por los pastores que abusan de sus feligreses, abusan de las hermanas. Sí, y los pastores que hacen escándalo, así como que hace llover el oro. Del Entonces, dinero. sí. 30 segundos. Yo me voy a sentar porque mi hija está de cumpleaños, entonces, pero igual quería estar este rato notable que ha sido muy bueno, pero para nada soy una, una irrupción para ustedes. Muchas gracias, pastora. Juan Manuel, solamente quiero que lleve la conclusión del capítulo 14, versículo 30 y tanto, 33, 34. ¿Ya? Para mí es una interpolación. Ya. Perfecto. Ya. Claro, porque el texto anterior y el texto posterior se une. Si no hay sacamos el fluidez. texto, sí, claro, si sacamos el texto se lee mejor. Ya. Además hay testimonio de la antigüedad que sí es un texto que algún momento apareció. Bueno, muchas gracias. Disculpen, ¿eh? Disculpado. Eso, así que es importante esto de que
Pablo nos enseña aquí, no tanto el tema de orden, jerarquía entre Dios, Cristo, hombre, mujer. Es una interpretación particular de él, de Génesis, de la creación, pero el espíritu que hay detrás de ellos es justamente cómo la iglesia se debe adaptar en la medida de lo posible, ¿no? No traicionando a lo más sustancial del evangelio para ser una congregación en los espacios públicos respetado y reconocido, ¿no? Y aceptado. Porque es la única manera de que nuestra voz, nuestro trabajo también influya en los temas más importantes de la vida del país, de la ciudad, etcétera, etcétera. Eso es un tema muy interesante desde la perspectiva del Evangelio y la misión. Y yo rescato eso porque está claro que para Pablo, hombres y las mujeres, ¿cierto?, gozan de la igual dignidad y la igualdad de derechos, de deberes, género y todo eso. No hay nada que discutir. Pablo es claro en eso. Pero frente a las expresiones, que ponen en peligro la respetabilidad de las iglesias, dice Pablo, a ver, no, aquí podemos hacerlo de esta manera y vamos a ser más respetado por los demás. Eso quería compartirle ahora. Nada es difícil a partir de cartas paulinas que son bien puntuales, dirigidas por razones puntuales, motivos, causas puntuales. Es difícil establecer una regla o ley que esto de velo también, ¿no? Del pelo. Pablo estaría indignado con mi pelo. Como mi mamá cuando hablamos así con WhatsApp, con video, lo primero que me dice, córtate el pelo. Sí, porque es deshonroso. No, Margarita, es que en la pantalla se ve así, pero si usted me ve en persona en directo, estoy seguro que se va a enamorar de mí. Ah, sí, claro. Eso. Por supuesto. Por supuesto, gracias. Eso, no tengo nada más que decir, estuve pensando en eso, el tema de la igualdad y equidad de género para Pablo, y además, yo incluso quiero decir así, ya que llegó José Luis, ¿cierto? Él me va a defender si los demás me tiran piedras virtuales. En el tema de derechos humanos, pero también de igualdad y equidad de género, la igual dignidad con toda la diversidad y la, ¿cómo se llama? Orientaciones sexuales. Una cosa es que nosotros tengamos una opinión teológica, una opinión religiosa, basada en nuestra fe de la creación y todo eso, de que Dios estableció un orden, ¿cierto? Así. Otra cosa es la ley. Es decir, que la ley tiene que garantizar, tiene que permitir que todos los ciudadanos y las ciudadanas de cualquier tipo vivan en paz y que se respeten los unos a los otros. Entonces, en ese sentido, la iglesia tiene una misión, si tiene una visión de que hay que predicar, a que se arrepientan del pecado, no sé, si la iglesia, si los hermanos piensan así, que lo hagan, pero no puede estar tratando de así como establecer una ley, ¿no? La legalidad en donde nuestro punto de vista, que se deriva de una fe recibida desde una tradición, ¿cierto?, antigua, y que se rijan de esa manera la ley para todos los chilenos y chilenas. Entonces, esto que dice Pablo tiene que ver también la forma en que nosotros expresamos nuestro respeto por los derechos humanos y por la diversidad de orientaciones sexuales y la etnia y todo eso.
Es importante porque la iglesia siempre llega tarde y más encima llega como, no sé, detractores de aquellos que hoy para el mundo es importante que todas las personas sean respetadas, con igual dignidad, con mismo derecho. Y eso no significa que el hecho de que la ley permita, garantice la igual dignidad, no significa que los cristianos hagan lo que quieran. Entonces, la ley dice que ya, no sé, esta unión civil, matrimonio igualitario, no lo están diciendo que lo haga. Si no lo tienen en su convicción, no tiene por qué hacerlo. Si ahora creen que predicar el evangelio para que se arrepienta, pero el evangelio debe ser predicado a todos, a héteros, a homo, a todos debe ser predicado el evangelio, y veremos lo que hace el Espíritu en la vida de cada persona. Pero una cosa es cierto, es la vida en sociedad donde la ley de la República tiene que ser igual para todos. Así que en eso la iglesia no debe pensar como que confundir la ley de Dios y la ley de la República. ¿eh? Eso quería comentarles. Bueno, está grabado, que ojalá que esa parte se edite. Se edite, que quede más bonito, digo yo. De Y ninguna que manera. nadie esté escondido en el closet. ¿Cierto? Mm, Es Que importante. todo el mundo ande fuera del closet. Sí, po, sí. Es importante que la iglesia promueva justamente eso, de que todas las personas sientan amada, querida y respetada. Creo que por ahí parte la sociedad. Valorada, claro. Claro. Gracias, Jun. Ha sido bien interesante, ¿no? Yo creo que para todos hemos aprendido harto ahora. Eso que dije a Juan Manuel antes que se vaya es importante. Capítulo 14, cuando Pablo dice la mujer calle en la congregación y que si tiene alguna duda que pregunte a su marido en la casa. Ahora, Ese sería un milagro. sí, ¿cierto? Bueno, eso también, está dividida la opinión, ¿no? Algunos dicen que eso es parte del texto paulino, y si es así, debemos entender con este mismo espíritu en que hay Aristófanes, creo que hay un autor antiguo que escribe una novela justamente donde se discute y recomienda que las mujeres pregunten en la casa sobre lo que se deciden en eclesía, donde se reunían los ciudadanos a discutir el tema de la ciudad. Entonces, no es invento de Pablo. Si fuese el texto de Pablo, no es invento de Pablo que diga que las mujeres, si tienen algo que decir, que si no se trata de orar y profetizar, porque Pablo dice que oren y profeticen, pero con decoro, si tienen alguna duda, que como no interrumpan el culto, pregunten a su marido en la casa. Tiene que ver con el honor del marido, marido. Y si no tengo marido, ¿a quién le voy a preguntar? Bueno, me escribe. Bueno, pero ya hay es algo autores. cultural. Claro. ¿Qué pasaba ahí? Exacto, pero hay autores que muestran pruebas, ¿cierto? Convincentes pruebas del texto de que sería una interpolación. Ese sí que sería una interpolación, algo agregado posteriormente. Entonces, lo más probable es que sea así, porque allí es demasiado radical. Pablo diciendo, la mujer calle en la congregación, cuando él mismo saluda a tantas mujeres en Romanos 16 y en otros textos a mujeres llamando apóstoles también, y diaconiza y como obrero de Cristo. Entonces es imposible pensar que Pablo manda a callar a las mujeres en la congregación. Lo que sí se le pide es que sea decorosa, porque y los hombres también, no es solamente a las mujeres, porque Pablo también exige a los hombres ser decorosos. En ese sentido, el espíritu de Pablo no es discriminación, sino ser respetada como congregación en una sociedad donde era mal visto ciertas cosas y no tiene para qué hacerlo, y siendo que hacerlo así decoroso, de manera decorosa, no va en contra de la ley de Cristo. Entonces, ¿qué dificultad tenemos de ser personas
ordenada, que para la vista de todo, no, son ciudadanos muy respetados y que respetan las leyes, etcétera, etcétera. Que eso es muy importante para mí y creo que de Pablo, más que aprender cómo él interpreta Génesis, la creación, hay que aprender esa ductilidad, la plasticidad que tiene de que la iglesia debe adaptarse, no el espíritu de Cristo, no abandonar el núcleo del evangelio, ¿no? Pero sí la manera en que nos organizamos y hacemos el culto, podemos perfectamente hacerlo de manera que, organizarnos de manera que seamos respetados y aceptados. Gracias, gracias. Bueno, yo creo que ya estamos en la hora. Margarita, ¿tú podrías orar para cerrar la clase? Sí, por supuesto. Ok. Señor amado, le damos gracias por, en primer lugar, Señor, por la tecnología que nos permite estudiar su palabra. Damos gracias, Señor, por las enseñanzas de Zoom, por el tiempo, Señor, que dedica. Gracias, Señor. En este momento estamos más abiertos a saber lo que usted nos está enseñando mediante la palabra. Sabemos, Señor, que Pablo es un apóstol favorito, por lo menos yo sé, Señor, que era el apóstol favorito de mi viejito. Por eso lo he escuchado con tanto entusiasmo. Y le doy gracias al Señor porque me permite estudiar esta palabra. Por Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Gracias. Amén. 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 Gracias.